Advertencia. La siguiente historia está sacada del fanfic de Wattpad creado por Joel Díaz Espinola, links de su perfil y la historia disponibles en la descripción por respeto a su autor original. Gate. Estados Unidos y el hombre en el castillo, capítulo 13. Nueva York, Estados Unidos del Reich, 20 de octubre de 2023 y 1962, 8 en punto de la mañana. La ciudad estaba conmocionada por los acontecimientos recientes. Durante la noche la zona de los barrios bajos se había convertido en una verdadera zona de guerra. Durante la noche se pudo escuchar choques, impactos, disparos, explosiones y gritos de todo tipo. Los ciudadanos tenían miedo de que algo verdaderamente malo estuviera ocurriendo en su querida ciudad. Algunos decían que era un enfrentamiento entre las mafias y la policía o las SS, otros creyeron que era la resistencia. Eso era imposible, no había forma de que la resistencia tuviera la capacidad de causar todo esto. Muchos oficiales de policía militar e incluso artificieros de las Fuerzas Armadas tuvieron que hacerse presente y bloquear el paso a todo individuo que quisiera echar un ojo. Se escuchó un fuerte estruendo que sacudió el edificio. Se escuchó un segundo estruendo en la zona del edificio de mudanzas. Se trataban de las bombas Claymore que dejaron los americanos para retrasar a los Kartoffel y que no los siguieran. Para desgracia de los oficiales, todavía quedaban algunas que aún no fueron activadas. Un par de policías descuidados que caminaban por el pasillo terminaron activándolas por accidente, matándolos en el acto. Los artificieros de las Wehrmacht tuvieron que presentarse en caso de que hubieran más trampas explosivas. Un Mercedes-Benz 170S llegó a la escena. Dentro de este automóvil se encontraba el Obergruppenführer John Smith y su ayudante, el Sturmbannführer Erich Schraeder, quienes bajaron del coche y se dirigieron al taller mecánico. El Obergruppenführer John Smith miró la escena y dijo: John Smith, ¿cómo es que pasó esto? Preguntó sacudiendo la cabeza y dirigiendo la mirada a Erich Schraeder, quien no tenía ni idea cómo ocurrió algo así. John Smith, ¿cómo pudo la resistencia haber conseguido esas armas y esos uniformes? Pero lo más intrigante de todo es que ¿cómo rayos los negros lograron entrar a Nueva York? Todas esas preguntas lo habían estado molestando desde el fallido ataque contra la célula de resistencia del este de Nueva York. Se suponía que esta incursión, que debió haberse desarrollado de maravilla y sin problema alguno, se suponía que no debieron haber tenido ni una sola baja. En cambio, todo lo que pudo haber salido mal, salió muy pero muy mal, y eso era demasiado pobre para describir lo ocurrido aquí. Las tropas que enviaron eran una fuerza bien entrenada de las SS con muy buenas habilidades de combate. Aún así fueron emboscados por hombres armados hasta los dientes, fueron recibidos con una lluvia de balas de calibre 50 de una M2 Browning, y cuando las reservas llegaron al callejón detrás del taller de automóviles, fueron atacados por un tirador que les dio caza desde los techos. Los hombres que intentaron entrar al edificio se encontraron con fuego de ametralladora ligera y rifle automático desde el interior, que atravesó sus filas y envió a los pocos supervivientes que quedaban a huir detrás de sus vehículos. Un tiroteo masivo se llevó a cabo en la entrada principal. Los refuerzos que fueron enviados para ayudar también fueron recibidos no solo con ametralladoras, sino también con explosivos. Desde el tejado fueron lanzados varias cargas de alto poder explosivo. Los disparos recordaban al fuego de mortero para los que lo escucharon. Según algunos sobrevivientes, un blindado que fue identificado como tanque ligero también hizo aparición en la escena y acabó con múltiples hombres. El francotirador logró dar en el blanco a múltiples enemigos, y quien sea que manejaba el arma explosiva logró no solo abatir a los soldados y vehículos en tierra, también logró derribar del cielo a un helicóptero el cual había sido enviado para vigilar la situación desde el aire. Para escapar de la ciudad tuvieron que hacer explotar los transformadores y dejarlos a ciegas para que reinara la confusión. Lo que pasó luego provocó muchas quejas entre los soldados. Un blindado semioruga llegó como apoyo, pero en cuanto se acercó fueron abatidos el conductor o el artillero. Luego se escuchó tres sonidos semejantes a un ataque de mortero. Todos se cubrieron temiendo lo peor, pero en lugar de atacar con bombas explosivas, fueron atacados con granadas de gas lacrimógeno. Los SS y otros soldados se quejaban por ese hecho, decían que violaron los tratados internacionales al usar gas para fines bélicos, o sea, un crimen de guerra. ¡Qué ironía! Miren quiénes lo dicen. En la conclusión y el caos del combate, la arteria de la resistencia se escapó con casi todos los miembros de la célula, a excepción del que falleció mientras intentaba subir al camión. Actualmente se estaban realizando misiones desde tierra y aire para localizarlos, pero hasta ahora nada. Más de 50 hombres perdieron la vida en el enfrentamiento y todavía hay que incluir a los heridos y las víctimas del helicóptero. El camión que se dirigía a Cannon City se había escapado,
presumiblemente conducido por miembros de la Resistencia, pero se equivocaban, era Blake quien lo conducía. Don Warren tampoco apareció por ningún lado, fue otro fracaso más en la operación. Blake no estaba entre los muertos que habían recuperado hasta el momento, por lo que probablemente estaba con la célula de resistencia, donde quiera que hubieran huido. Una pequeña gota de alivio, parecía que la misión no fue un fracaso al 100%. Ahora solo podían esperar a que Blake los contactara. Erich Schrader. No había nada que indicara que la resistencia de Nueva York fuera tan grande o que estuviera tan bien equipada. Tampoco había ninguna forma de que supieran de qué vendríamos. John Smith. Eso es evidente, Erich dijo John mientras se agachaba para recoger uno de los muchos casquillos de bala que estaban esparcidos por todo el callejón donde tuvo lugar el enfrentamiento. Se acercó el cartucho a sus ojos, girándolo entre sus dedos mientras leía la escritura en la parte inferior de este. John Smith. Munición de 5,56 por 45. Dejó caer el estuche y luego recogió otro y luego otro. Decían exactamente lo mismo en la parte inferior. Repitió el proceso una y otra vez, su ceño cada vez más fruncido. En algunos cartuchos decía 5,56 por 45, en los tejados encontraron cartuchos de 7,62 por 51 y de 5,56 por 45, pero también un muy llamativo cartucho de 40 milímetros. John Smith. Estos casquillos son muy peculiares, ¿no lo crees, Erich? Dijo John Smith a Erich. John Smith. ¿Alguna vez has visto un cartucho como este? Preguntó John entregándole en las manos un casquillo usado a Erich. Erich examinó el casquillo con el ceño ligeramente fruncido antes de devolvérselo a John Smith. Erich. Jamás lo había visto, y eso es muy preocupante, mi señor. John Smith lo miró y preguntó. John Smith. ¿Por qué es de preocupación? Erich tomó algo de aire y luego contestó la pregunta. Erich. Bueno, como estos casquillos no se conocen en ninguna parte del Reich, ni en el Imperio japonés, deben haber sido producidos de forma independiente e ilícita. Significa que la resistencia tiene la capacidad de producir en masa un cartucho completamente diferente a cualquiera que ellos o los japoneses tuvieran. Para producirlo en masa sin que ninguno de los dos sean conscientes de ello, implica secretismo y recursos que no sabían que tenía la resistencia. John Smith. Eso es correcto, Erich. La capacidad de fabricar y producir cartuchos de rifle completamente diferente, así como rifles para dispararlos, es muy preocupante. Pero no es solo un tipo de carcasa lo que hemos encontrado aquí, ¿verdad? Dijo John Smith mientras le sonreía a Erich de forma sarcástica. John Smith. Hemos encontrado 4 tipos de municiones diferentes dispersos por la zona, uno de los cuales parecen ser proyectiles pertenecientes al arma explosiva que derribó el helicóptero e infligió tantas pérdidas a nuestros hombres anoche. Los casquillos dicen que son proyectiles de 40 milímetros. Un tipo de munición que no se utiliza en ninguna parte del mundo. ¿Ahora puedes ver por qué es un problema tan importante para nosotros? Dijo Smith, mientras recoge uno de los casquillos gastados de 40 milímetros que colocaron en una mesa y mirando las marcas de fabricación en el casquillo. John Smith. El hecho de que la resistencia pueda fabricar 4 tipos diferentes de munición y 4 armas diferentes para que sean usadas es una gran amenaza. Nos asestaron un duro golpe anoche y sufrimos graves pérdidas. Esta es la razón del por qué nunca debes subestimar a tus enemigos. Erich respondió. Erich. Entiendo, Obergruppenführer. John Smith soltó el cartucho dejándolo caer en el suelo. John Smith. ¿Los agentes del Army le han contado lo que aprendieron hasta ahora? Preguntó John Smith. Erich. No, Obergruppenführer. John Smith. Entonces déjame iluminarte. Dijo John Smith mientras se dirigía en dirección hacia el taller de automóviles ahora abandonado. Erich lo siguió sin dudarlo. John Smith le explicó que los agentes del Army analizaron los proyectiles disparados desde los tejados y descubrieron 2 cosas interesantes. La primera es que los proyectiles disparados guardan algunas similitudes con un antiguo cartucho de fusil soviético fabricado a finales del siglo XIX y que se utilizó hasta el final del siglo XIX y usados en la Gran Guerra. Sin embargo, es solo marginalmente similar, y no una coincidencia exacta. La siguiente coincidencia más cercana son las balas utilizadas en el rifle japonés tipo 64, pero incluso así, hay diferencias. Erich se asombró por lo segundo y preguntó. Erich. ¿Creen que los japoneses estén suministrando armas a la resistencia a espaldas del Reich americano? Pero John negó con la cabeza. John Smith. No, eso es muy poco probable, y sabríamos si estaban produciendo algún nuevo tipo de munición o rifles. Pero eso no es lo único interesante que descubrieron.
El Arby realizó pruebas balísticas en las trayectorias de las balas disparadas desde los tejados por francotiradores de la resistencia. Erich pegó toda su atención para lo que diría el Obergruppenführer John Smith. John Smith. Contaron los casquillos de los tejados, y los analizaron con las balas extraídas en los hombres asesinados. ¿Y sabes lo que han encontrado hasta ahora? Erich estaba callado y sin decir palabra alguna. John Smith. Aunque todavía están llevando a cabo las investigaciones de las balas disparadas, hasta ahora han llegado a la conclusión de que ninguno de los disparos falló. Cada bala que disparó el francotirador de la resistencia dio en sus respectivos objetivos. Erich estaba verdaderamente sorprendido por esa revelación, pero por su parte, John se rió entre dientes mientras sacudía la cabeza. John Smith. Esto también se hizo en condiciones de poca luz, y luego en condiciones de absoluta oscuridad. Eso debido a que volaron los transformadores para dejar sin luz su vía de escape. John Smith. Pudieron alcanzar con precisión sus objetivos, incluso aquellos en vehículos en movimiento, en tales condiciones, con municiones y armas desconocidas. Esto implica un nivel de entrenamiento y organización que antes eran desconocidos en la resistencia. Creo que puedes ver el por qué estamos tomando esta situación tan en serio, ¿no? Erich. Sí, Obergruppenführer, significa que entre nosotros hay quienes quieren alterar el equilibrio mundial y que tienen la capacidad de causarnos un gran daño a nosotros y al Reich. Respondió Erich. John Smith. Es exactamente por eso que esta área ha sido cerrada tan estrictamente, y también por la que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para encontrar a estas personas antes de que causen más daño a esta gran ciudad y al Reich. Ninguno de los dos dijo nada más durante unos momentos, mientras observaban en silencio la escena de la batalla de la noche anterior. Cientos de casquillos de bala, 35 hombres de las SS muertos, un miembro de la resistencia muerto y ni un solo miembro de la resistencia capturado. Erich se agachó para ver de cerca al miembro de la resistencia que murió, lo vio y tuvo la curiosidad de saber quién era, buscó su billetera en los bolsillos delanteros, pero no la encontró, luego lo volteó para tratar de buscar en los bolsillos de atrás. Logró encontrar la billetera pero también encontró algo más. Mientras tocaba los bolsillos sintió algo raro por debajo del pantalón, al revisar encontró una pistola oculta debajo de la ropa. Erich. Obergruppenführer. Venga y mire esto. Llamó a John Smith para que viera el arma que encontró. El arma era una Desert Eagle de calibre 50. John Smith. ¿De dónde lo sacaste? Preguntó intrigado John Smith mientras tomaba el arma con las manos. Sacó el cargador del arma y examinó las balas que se encontraban dentro. John Smith. Dios mío. Calibre 50. Tienen una formidable pistola, pero con esto ahora tenemos algo para estudiar el nuevo arsenal de la resistencia. ¿De dónde obtendría la resistencia la capacidad de fabricar 3 tipos diferentes de munición, armas y las habilidades para usarlas de manera experta en las condiciones en las que lo hicieron anoche? John Smith preguntó para sí mismo en su mente. Pero aún así, había una gran brecha entre la fabricación de balas y la fabricación de tanques. Simplemente no era posible. Y aún así la resistencia tenía un tanque con un diseño que no se encontraba en ningún ejército de ningún país. John Smith. Hace unos días, jamás hubiéramos pensado que era posible que la resistencia fuera capaz de hacer lo que hicieron esta noche. Parece que hemos demostrado que nos equivocamos. De repente recordó algo que leyó en un reporte de hace unos días atrás. Varios de sus contactos y agentes dentro de la zona neutral, especialmente en la ciudad de Cannon City, desaparecieron, parece ser el epicentro de estos rumores. John Smith. Algo está pasando en ese lugar, dijo John mientras comenzaba a salir del callejón y dirigirse a su auto personal. John Smith. Y creo que hay una conexión entre los informes en la zona neutral y el enfrentamiento de anoche Erich. Esos informes también han llegado a los japoneses en San Francisco, que tanto nosotros como los japoneses debemos enviar una fuerza para investigar si los rumores son ciertos o no. Luego Erich preguntó. Erich, ¿cuándo se llevará a cabo esta investigación? John Smith respondió diciendo. John Smith. Un viejo amigo mío debería liderar la investigación, de hecho, debería tener noticias suyas pronto. John mientras abría la puerta del pasajero trasero y se preparaba para entrar. Pero justo cuando ponía un pie en el coche, un coche negro con escolta policial se acercó a ellos y se detuvo justo al otro lado de la calle. Un hombre de las SS a quien John reconoció como Hauptsturmführer Connolly, corrió hacia él y Erich. Una vez que Connolly los alcanzó, se puso firme y saludó, a lo que John respondió rápidamente. John Smith. ¿Qué está pasando, Connolly? Dijo John, notando un sobre que estaba en sus manos. Connolly. Obergruppenführer.
Un mensaje importante del general Overstreetcroft. Informó Connolly, entregándole a John el sobre. John lo tomó sin preámbulos y lo abrió inmediatamente. John Smith. Debe ser importante si esto necesita llegar a mí ahora, dijo John mientras tomaba el sobre y sacaba la hoja de papel del interior y comenzaba a leer. Mientras lo hacía, tanto Erich como Connolly mantuvieron sus miradas fijas en John, incluso cuando él abrió los ojos como platos ante el informe que estaba leyendo. Cuando leyó toda la carta, preguntó John Smith. ¿Hace cuánto tiempo lo recibimos? Preguntó John con una expresión ahora completamente seria. Connolly. El informe llegó hace una hora, Obergruppenführer, pero se informó del contacto antes de eso. El informe provino del general Whitcroft, de quien hace rato mencionó a Erich como un viejo amigo suyo que se había cargo de investigar la zona neutral. El informe decía que los miembros de la resistencia escaparon a pie y abandonaron los vehículos a excepción de uno que siguió en dirección a la zona neutral, pero los vehículos militares fueron perseguidos hasta una vieja pista aérea abandonada en donde un avión los recogió en pleno despegue con la rampa abajo. También le trajeron la imagen del avión que vieron. Era un C-130 Hércules. La Fuerza Aérea trató de seguirlo, pero se les escapó cuando puso rumbo hacia una tormenta para escapar. Se les habían escapado y eso frustró a John Smith. Pero de regreso en su oficina recibió un informe de que Hubley lo llamó mientras que él estaba fuera, eso confirmó de que la misión no fue del todo un fracaso. Lograron infiltrarse. Pero a Hubley le esperaba una gran sorpresa cuando llegara a Cannon City.